Antes de morir con apenas 32 años, Alejandro Magno había conquistado más territorio que la mayoría de los imperios de toda la historia. Piénsalo un segundo. A los 32 años, muchas personas todavía están intentando descubrir qué hacer con su vida. Alejandro ya había cambiado el mundo para siempre y no tenía aviones, no tenía armas modernas, no tenía internet y aún así derrotó al imperio más poderoso de su época. Conquistó millones de kilómetros cuadrados y construyó una leyenda que sigue viva más de 2300 años después. Pero aquí viene la pregunta. ¿Cómo fue posible? ¿Cómo un joven rey de un reino que muchos consideraban secundario consiguió algo que parecía imposible? ¿Por qué sus enemigos nunca lograron detenerlo? ¿Y qué habría pasado si hubiera vivido 10 años más? Porque algunos historiadores creen que podría haber conquistado todavía mucho más. Antes de empezar, quiero saber desde dónde me estás viendo. Déjenlo en los comentarios porque me encanta ver cómo crece esta comunidad de amantes de la historia, la estrategia y los videojuegos. Y si os gusta este tipo de contenido, suscribíos porque esto es solo el comienzo. Ahora sí, vamos a descubrir por qué nadie pudo detener a Alejandro Magno. Cuando escuchamos el nombre de Alejandro Magno, solemos imaginar a un conquistador invencible, a una leyenda, a un hombre destinado a cambiar la historia. Pero la realidad fue muy diferente. Alejandro nació en Macedonia, y en aquella época Macedonia no era vista como una gran potencia. Muchos griegos incluso consideraban a los macedonios inferiores. O sea, nada hacía pensar que aquel joven acabaría construyendo uno de los mayores imperios de todos los tiempos. Sin embargo, tuvo dos ventajas enormes. La primera fue su padre, Filipo II, un rey brillante que transformó Macedonia en una máquina militar. La segunda fue su maestro, Aristóteles, uno de los filósofos más importantes de toda la historia. Mientras otros jóvenes aprendían únicamente a luchar, Alejandro aprendía filosofía, política, ciencia, estrategia, liderazgo y prácticamente sin saberlo se estaba preparando para algo gigantesco. Cuando Alejandro tenía apenas 20 años, su padre fue asesinado. De repente el joven príncipe se convirtió en rey. Y el problema era enorme. Muchos enemigos pensaban que Macedonia se derrumbaría. Algunos territorios se rebelaron. Otros intentaron independizarse. Pensaban que era débil y cometieron un error. Y por eso Alejandro actuó con una rapidez brutal. Aplastó las rebeliones, recuperó el control y envió un mensaje muy claro. Macedonia seguía siendo fuerte y ahora tenía un nuevo rey. En aquella época existía una superpotencia, el Imperio Persa. Era el imperio más rico, más poderoso y más temido del mundo. Controlaba enormes territorios, millones de personas y recursos prácticamente ilimitados. Comparado con Persia, Macedonia parecía pequeña. Si alguien hubiera dicho que un joven rey macedonio derrotaría a los persas, probablemente se habrían reído. Pero Alejandro tenía algo especial, una ambición que parecía no tener límites y estaba dispuesto a arriesgarlo todo. Con apenas 20 años, tomó una decisión que parecía una locura: invadir Persia. No esperar, no defenderse, atacar. Era una apuesta gigantesca. Si perdía, todo terminaba. Su reino, su ejército, su sueño, todo. Pero si ganaba, podría cambiar el mundo. Y entonces llegó la batalla del Gránico. Y esa fue la primera vez que Alejandro demostró que no era simplemente el hijo de Filipo. Era algo más, mucho más.
Una de las razones por las que sus soldados le seguían era simple. Alejandro no dirigía las batallas desde lejos, no observaba desde una colina segura. Combatía junto a sus hombres, cargaba contra el enemigo, arriesgaba su propia vida una y otra vez. Sus soldados veían a su rey luchar a su lado y eso generó algo muy raro: lealtad absoluta. No luchaban únicamente por Macedonia, luchaban por Alejandro y estaban dispuestos a seguirle hasta el final del mundo. Y entonces llegó el momento decisivo, la batalla de Gaugamela. Frente a Alejandro estaba Darío III, el rey del imperio persa, el hombre más poderoso de la tierra. Bueno, en esa época. Muchos pensaban que aquella sería la derrota definitiva de Macedonia, pero ocurrió exactamente lo contrario. Gracias a su estrategia, a su velocidad y a su capacidad para aprovechar cualquier error del enemigo, Alejandro consiguió una victoria histórica. Después de Gaugamela, Persia estaba condenada. El imperio más poderoso del planeta estaba cayendo y un joven macedonio estaba cambiando el rumbo de la historia. La mayoría de los reyes se habrían detenido, Alejandro no. Continuó avanzando, montañas, desiertos, ríos gigantescos, miles de kilómetros lejos de casa, hasta llegar a la India. Sus soldados, claro, estaban agotados, llevaban años luchando, habían conquistado territorios inmensos y por primera vez comenzaron a negarse. Querían volver a casa después de años de victorias. Alejandro se encontró con algo que no podía derrotar fácilmente: el cansancio de sus propios hombres. Y aquí aparece una de las preguntas más fascinantes de toda la historia. ¿Qué habría pasado si Alejandro hubiera vivido más tiempo? Algunos historiadores creen que tenía nuevos planes de conquista. Quizá Arabia, quizá nuevas campañas hacia Occidente, quizás territorios que jamás llegaremos a conocer. Es imposible saberlo, porque nunca tuvo la oportunidad. En el año 323 a.C., Alejandro Magno falleció. Tenía apenas 32 años. Su muerte fue tan inesperada que nadie sabía quién debía sucederle, y aquello provocó años de conflictos. Pero aunque Alejandro desapareció, su legado sobrevivió. Miles de años después seguimos hablando de él, seguimos estudiando sus campañas y claro, seguimos intentando entender cómo logró algo que parecía imposible. Y quizás eso sea lo más impresionante de todo. No solo conquistó territorios, conquistó la historia. Entonces, ¿por qué nadie pudo detener a Alejandro Magno? Porque no era solamente un gran guerrero, no era solamente un gran general, no era solamente un gran rey. Fue una combinación extremadamente rara de ambición, inteligencia, valentía, liderazgo y determinación. Y quizás esa sea la verdadera lección que nos dejó. Las personas que cambian el mundo suelen ver oportunidades donde los demás solo ven límites. Ahora quiero saber vuestra opinión. ¿Creéis que Alejandro Magno es el mayor conquistador de la historia? ¿Pensáis que alguien como Julio César o Gengis Khan merece ese título? Os leo en los comentarios. Y si os gustan la historia, la estrategia, los videojuegos medievales, suscribíos porque esto es solo el comienzo.